Bienvenidos a Bartolomeo Meo, fans de los Mugiwara. Traigo un nuevo vídeo de la sección Tirando del Hilo, pero esta vez es de la última viñeta del último capítulo, así que para cuando se publique el vídeo habrá miles de ellos con teorías sobre esa fruta del diablo legendaria de la que habla el Gorosei. Espero poder aportar algo nuevo. La escena nos muestra dos partes intercaladas e independientes. En una, el Gorosei debate como siempre, y en la sala de siempre, y en la otra, los barcos del gobierno mundial que están llegando a Wano se encuentran con que Zunisha también está llegando. Tras ver al Gorosei debatir sobre la situación en Wano, pasamos a los barcos que están hablando entre ellos por Denden Mushi y alertan sobre una sombra gigantesca. Después volvemos al Gorosei, que continúa una conversación sobre una Akuma no Mi, en particular, de la que, de forma muy conveniente, nos hemos perdido al principio. Uno dice que no puede ser, que esa fruta es una leyenda incluso para ellos y no se ha despertado en siglos, y otro alega que entonces ¿por qué el gobierno mundial le cambió el nombre para que se perdiera el original? Y se finaliza con la escena que vamos a diseccionar en este vídeo, en el que esta conversación se fusiona con la aparición de Zunisha en la viñeta final. La primera opción a tratar sería si el Gorosei está hablando sobre la fruta de Zunisha, como parece dar a entender esa viñeta final, o en realidad hablan de otra. Si hablasen de otra, parece que deberíamos conocerla, pues el misterio que nos plantean es su nombre original, no el que tiene ahora. Un requisito que parece tener sentido para esa fruta es que tenga alguna aplicación especial aparte, y la primera que me viene con esas características es la Ope Ope no Mi. Pues Doflamingo, que conoce los secretos del gobierno mundial, explicó la operación de la eterna juventud que tiene esa fruta. Pero entonces no parece tener sentido que el Gorosei la considere una leyenda y diga que no se ha despertado en siglos. Recordemos que la Marina iba a comprarla, y Doflamingo y Corazón fueron a interceptar esa transacción para hacerse con ella. Para poder analizar esta y otras opciones tenemos que saber a qué se refiere el Gorosei exactamente con lo de que no ha despertado desde hace cientos de años, ya que podrían referirse simplemente a que no han tenido conocimiento de la aparición de esa fruta, que eliminaría la posibilidad de que fuera la Ope Ope no Mi, o realmente se refiere a una fruta que podría conocerse, pero es el despertar de esa fruta lo que es una leyenda y no ha ocurrido en siglos. Así que para resolver esto vamos a mirar la palabra que se usa en el original, que es esta, Kakuse. Y vamos a compararla con la que se usa cuando Doflamingo explica el despertar de las frutas del diablo, lo que ocurre en esta viñeta. Y podemos comprobar que es la misma palabra, Kakuse, con lo que se refieren a que la fruta, sea conocida o no, no ha despertado desde hace varios cientos de años. Hemos de tener esto en cuenta, y en el caso de la Ope Ope no Mi, puede ser correcto, ya que coincide con que Law y Kid han comentado en su pelea contra Big Mom que han despertado su fruta hace poco, algo que también intuimos que hará Luffy pronto. Pero, aunque esto podría servir para que Oda se sacara una nueva utilidad a una fruta sin tener relación con los poderes que se le suponen, yo creo que conociendo al autor es más probable que utilice esto de una forma más creíble. Y en principio yo eliminaría cualquier fruta con un poder relacionado de forma directa y obvia con su nombre actual, que en teoría sería el cambiado. Esto me haría eliminar las mencionadas frutas de la goma y el magnetismo y, así en general, las logias y las Zoan, pero no las mitológicas. Dejo las mitológicas porque ahí hay lugar para poderes que van más allá que usar las características de un animal, como Katarina Devon pudiendo tomar la apariencia de cualquiera. Aún siguen quedando muchas opciones porque, aunque la Ope Ope no Mi es la única de la que sabemos que tiene una aplicación especial, puede no ser la única que la tiene, y nada indica que tengamos que saberlo. Podemos reducir las posibilidades asumiendo algunas restricciones más que podemos extraer del contexto. El Gorosei está centrando su conversación en lo que está pasando en Wano, con lo que la fruta debe de estar ahí o al menos está relacionada con Wano. Aún así quedan muchas. Kinemon, Raizo, Shinobu, Kanjuro, Orochi, Toki, Big Mom, Perospero, Kaido, Yamato, Tama, Apu, Hawkins, Brook, Robin. También el contexto nos hace pensar que la fruta podría tener relación con Zunisha. Sin embargo, la primera que voy a mencionar solo se puede relacionar con Zunisha porque ha estado allí, pero la trae claramente el contexto, la Hana Hana no Mi de Nico Robin, ya que el Gorosei hablaba de ella en el fragmento anterior de la conversación y la hemos visto acabar su combate contra Black Maria con un ataque nuevo en el que podría estar implicado el despertar. Y el nombre de la fruta de la flor nunca ha tenido demasiada relación con lo que realmente hace con ella, simplemente usa pétalos para replicar partes de su cuerpo, pero ¿por qué no puede crear otras cosas si es la fruta de la flor?
Ojo a esto, que podría traer otra razón para que el gobierno mundial recupere su necesidad de atraparla, ya que hemos tenido 2 arcos con alta implicación de la Marina, Panhazard y Dressrosa, donde no se ha visto especial interés en la captura de Robin. De una forma u otra, las frutas ligadas al clan Kozuki pueden relacionarse con Zunisha. Podemos considerar que Raizo ha estado oculto en Zunisha durante un tiempo y tiene una fruta del diablo que apenas le hemos visto usar, con lo que poca idea tenemos de lo que podría ser su despertar. El nombre de la fruta del pergamino no da mucho juego, y la pregunta que nos quedaría hacernos acerca de por qué darle a un personaje una fruta si no va a aportar nada a la historia podría desaparecer, ya que aún no ha terminado su pelea, y también podría simplemente ser la adecuada para un ninja de forma que justifique el complemento que se pone en la boca. La de Shinobu da más juego, pero ya parece haber ejercido el rol que tenía al hacer adulto a Momonosuke, pero sí podría tener un despertar sorprendente, aunque ella ni siquiera ha estado en Zou y es una opción que no me convence. Quiero mencionar la de Tama porque parece que podría ligarse, ya que afecta directamente a todo tipo de animales, pero tiene muy difícil justificación la posibilidad de que haya podido darle un Kibidango a Zunisha, y ya sabemos que los hechizos de las frutas del diablo desaparecen cuando muere el usuario y a veces incluso simplemente con que pierda el conocimiento, con lo que tampoco parece aplicarse la opción de que el Kibidango fuera de un usuario anterior. Del resto de las frutas de la lista que he dado antes, solo voy a mencionar la de Big Mom porque probablemente sea la que más juego pueda dar de ese grupo, pero me cuesta pensar que un emperador no tenga su fruta despertada ya hace tiempo, y si ya consigue hacer seres que recogen esperanza de vida por ella, no sé a dónde puede llegar el despertar entonces. Pero bueno, la sorpresa puede venir por cualquier lado, la verdad. Hay una fruta en Wano que no he mencionado todavía, pero ¿os imagináis que la fruta legendaria fuera la de la tetera de Hitetsu? No, yo tampoco. Es un meme. Sigamos. Aunque en el panel aparezca solo Zunisha, hemos de considerar la opción de que puede traer a gente en su lomo. De hecho, los guardianes y mosqueteros están peleando en Wano, pero los ciudadanos deberían estar en Zou. Mins con frutas solo me viene Pecons, que como no sabemos nada de él podría estar en su ciudad natal, pero su fruta es una Zoan y no parece tener lugar en este análisis. El problema es que en realidad, si queremos cubrir todas las opciones, pues eso, están todas. Cualquiera podría llegar con Zunisha, el ejército revolucionario podría estar ahí también, que ya sabéis que espero que aparezca en Wano tarde o temprano, o cualquier otro. También tenemos el barco con los piratas de Big Mom ahí mismo. Pero como el Gorosei está hablando sobre Wano y no sobre los que podrían llegar con Zunisha o no sabe que están ahí, creo que estas opciones tienen una probabilidad muy baja. Para la fruta legendaria. Porque, aunque sea off topic, creo que podemos esperar que llegue alguna sorpresa con Zunisha. Y si hasta aquí ya parece una locura de posibilidades, la locura real la tenemos al plantearnos que la fruta de la que hablan sí es la de Zunisha. El hecho de que Zunisha exista desde antes del siglo vacío hace que podamos traer un personaje del lejano pasado, alguien del Gran Reino. Veámoslo. Ya tratamos el tema de Zunisha en el vídeo en el que hablaba del Gran Reino Antiguo y la inmigración de los habitantes de la Luna. Y ahí vimos que se trataba de una criatura única basada en los elefantes de Dalí de forma tan clara que Oda le dio un nombre que es la frase como un dibujo de Dalí en japonés al revés. Naitaimie Norida. Es decir, ha creado su propia criatura mitológica. Y ya hemos visto que es inteligente y se puede comunicar, algo parecido a los Reyes de Mar. Pero si entonces ya le daba una posible génesis a estos peces enormes e inteligentes que podrían venir de la Luna también, no hay explicación para la existencia de Zunisha. A no ser que imaginemos la posibilidad de que hace 1000 años hubiera múltiples criaturas de este tipo por el mar, solo podemos considerarlo algo único, y si fuera así, no podría haber nacido de forma natural. Así que una fruta del diablo sería una explicación. De la misma forma que en el mundo de One Piece también son únicas criaturas como el Fénix, la Yamato no Orochi, el Makami, el dragón de Kaido... bueno, al menos lo era. Pues si analizamos esta opción, ¿cuál puede ser el usuario? Como parece ser que las frutas del diablo en objetos es algo en lo que Vegapunk fue pionero, nos tenemos que plantear un ser vivo. Otra cosa que hemos visto claramente en este arco, como Momonosuke, es que el tamaño de la criatura mitológica de una fruta está relacionado directamente con el tamaño del usuario. Así que parece lógico pensar que tenemos que plantearnos un ser vivo e inteligente que está entre los más grandes y que existiera hace 1000 años. El primero que me viene a la mente y que además parece estar ligado a Wano y especialmente a Onigashima es un gigante ancestral.
Si los gigantes normales tienen una esperanza de vida de unos 300 años, no parece descabellado pensar que un gigante ancestral pueda vivir 1000. Esta opción está llena de posibilidades y entre ellas da pie a que el sombrero de paja del Tesoro Nacional de Marillos le pertenezca o conozca a su dueño. También podría ser cualquier leyenda del pasado, Joy Boy, Nika, ya que desconocemos tantas cosas de esas figuras que la raza no es una limitación. ¿Podría ser el mismo que creó Wano juntando islas? Bueno, podría, pero parece más lógico pensar que ese es el que murió allí y en cuyo cráneo se está disputando la batalla ahora mismo. Sin embargo, pudo haber otro con él, o ser su hijo. En este caso, la enorme espada que hay en Onigashima podría pertenecerle, o, en cualquier caso, la podría usar. Lo que queda claro es que hay camino para que quiera presentarse en Wano ahora por vínculos personales o simplemente por la misma razón por la que los que estuvieron en Loftel saben de la guerra mundial que va a ocurrir y cuyo pistoletazo de salida parece haberse dado ya en Wano. Lo podemos llamar profecía o también podemos llamarlo cuando toca que Poseidón vuelva a estar activa. Y hablando de que Poseidón esté activa, hay otra criatura que viene de hace 1000 años, ligada al Gran Reino y que incluso encaja más con el enorme tamaño de Zunisha. Ya hemos mencionado antes a los Reyes de Mar y lo hemos hecho precisamente para referirnos a su similitud con Zunisha. Esta opción es la que más me encaja, pues también explica por qué solo pudieron sentir a Zunisha los mismos que oían a los Reyes de Mar, Luffy, Roger, Oden y Momonosuke. En general, el comportamiento de Zunisha es el mismo que el de los Reyes de Mar, incluido lo de seguir órdenes, pues los Reyes de Mar siguen su misión de vigilar la Khan Belt e impedir que cualquiera pueda pasar por ahí, y también sabemos que están supeditados a Poseidón. Por lo tanto, como seguimos sin saber cuál fue el pecado de Zunisha, sí se puede crear una forma de que necesite el permiso del clan Kozuki para hacer algo que se salga de sus normas, aunque sea por el bien común, y también a convertirse en un hogar para la tribu Ming, lo más difícil de encontrar posible. A estas alturas creo que nadie dudará de la relación que existió entre el Gran Reino, los Gyojin, los Ming, Wano y los Reyes de Mar. De hecho, también los hemos visto preocuparse por mantener al Noah para preservar la promesa de Joy Boy, y ahí Shirahoshi no estaba indicándoles nada de forma activa. Sin embargo, que Shirahoshi tenga algo que ver con la llegada de Zunisha a Wano sí es posible también. De todas las opciones, esta es la que más me convence, pero entonces, ¿Zunisha sería una leyenda para el Gorosei? Pues no veo por qué no. Aunque nosotros hemos seguido a los Mugiwara en su viaje y nos hemos familiarizado con los sitios por los que han pasado, hemos de pensar que esos sitios, cuanto más ligados están con el antiguo Gran Reino, más opciones hay de que el gobierno mundial los desconozca. ¿Por qué no tenía recompensa en él, pese a ser tan peligroso? Pues porque no lo conocen. Las Islas del Cielo están fuera del radar del gobierno mundial y entre la población los que han oído hablar de ellas las llaman leyendas. Esa era la postura de Bellamy y sus seguidores justo en la isla que está bajo Skypiea. Ya hemos oído decir a Kainu y Sengoku que no tienen información sobre Wano suficiente y no pueden valorar la fuerza que pueden representar los samuráis. Y tiene todo el sentido del mundo, porque esa es la razón por la que Wano se convirtió en un país cerrado tras el siglo vacío, para impedir lo máximo posible que el gobierno mundial pudiera echarle mano. Pues Zou forma parte de este grupo. La llaman la Isla Fantasma y está hecha de forma que no se pueda llegar a ella sin una Vivercard de alguien que esté allí. Pero la pregunta ahora sería, ¿y entonces cuál es ese despertar de la fruta que tanto teme el gobierno mundial y por la que le cambió el nombre? Pues no tenemos nada sobre eso, pero si el gobierno mundial lo quiere esconder hasta el punto de cambiarle el nombre, parece que solo puede ser algo que beneficie al Gran Reino, y yo añadiría que lo beneficie en la gran guerra que está por llegar. Ejemplos de algo así podrían ser nombres como Urano, indicando que el tercer arma ancestral está ahí, o Nika, otra leyenda traída hace poco por un exagente del gobierno mundial. El despertar de una Zoan, como ya nos explicó Crocodile, les hace muy resistentes y que vuelvan una y otra vez. Así que es posible que veamos un panel terrorífico cuando aparezca que ya se ha ganado la batalla y con todos nuestros protagonistas agotados, con las 3 calamidades y los 5 del Tobiropo volviendo juntos ya recuperados. Y si Kaido hubiera sido ya derrotado, también podría estar ahí. Algo que cambiaría el humor de repente, con el único consuelo de que X-Drake también volvería. Hay una razón por la que, aunque en el momento de que los Mugiwara consiguen vencer a sus oponentes no parece que estén tan mal, algunos se desvanezcan inmediatamente dando a entender que no pueden pelear más. Esto ha pasado con Zoro, Sanji, Robin, así que ya veremos. Bueno,
He mostrado muchas posibilidades para esta viñeta final y eso puede hacer que este sea el tirando del hilo más abierto de todos, pero también me he mojado con la opción que más me convence, aunque dada la cantidad de opciones, las probabilidades de fallar son también mayores. Al menos espero haber tirado el hilo correcto de entre todos los que he tocado. También espero que os haya gustado este análisis y si es así, podríamos encontrarnos en algún otro vídeo. ¡Nos vemos!